Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, soy fotógrafo profesional y formador de otros fotógrafos en mi página web robertomasfoto.com. En el vídeo de hoy vamos a retrotraernos a uno de los primeros vídeos que grabé en este canal, no sé si sería por el año 2015 o 2016, hablando sobre Steve McCurry, uno de mis fotógrafos preferidos, uno de los fotógrafos que más me han inspirado siempre, uno de los fotógrafos que siempre tengo en cabecera. Os voy a referir luego sobre este vídeo. De momento lo tendréis en la caja de descripción de este vídeo. Pero vamos a hablar de uno de los fotógrafos que, como digo, a mí más me han marcado siempre. Uno de los que siempre tengo ahí, cuando me falla la motivación o me falla la inspiración, acudo a sus fotografías. Vamos a ver un poquito también de su cara A, es decir, de lo que ha significado como fotógrafo, y la cara B, aquella polémica que tuvo sobre el año 2016 y que, bueno, no consiguió tampoco enturbiar su imagen de gran fotógrafo, uno de los míticos de la industria. Os recuerdo que en robertomasfoto.com tenéis el calendario de talleres fotográficos, refiero también Lisboa y Berlín, que son novedades, y también, por supuesto, los cursos de composición online y mi libro Fotografía Caótica. Steve McCurry es uno de los míticos de la fotografía y es porque no solo ha tenido esos grandes hits como por ejemplo La niña afgana, ese retrato publicado por National Geographic y que bueno, se ha llegado a comparar en cuestión de relevancia, popularidad con la Gioconda de Leonardo da Vinci, y es que al final tanto una como otra, sin llegar a ser de sus mejores obras, sí que es cierto que por un azar del destino o del marketing, pues han tenido una repercusión brutal tanto en el campo artístico pictórico como en el fotográfico. En cualquier caso, aunque muchos lo conoceréis a través de esta niña afgana, pues realmente Steve McCurry tiene una gran carrera, una dilatada carrera como fotógrafo, primero como fotoperiodista, como documentalista, como fotógrafo de viaje y también como fotógrafo comercial y editorial para marcas y para grandes publicaciones. En el caso de su fotografía como gran cuerpo de obra, a mí lo que más me interesa es precisamente su lado como fotógrafo de reportaje y fotógrafo de viajes o documental, como queréis llamarlo. Es un tipo que desde muy pocos años pues empezó a interesarse por el mundo audiovisual, se embarcó en la carrera cinematográfica para no solo estudiar sino trabajar en el mundo del cine, pero que bueno, al final se vio que por carácter o por vete tú a saber el qué, el mundo del cine no le acabó de encajar y se terminó yendo por el tema más fotográfico. Y menos mal, porque al final hemos encontrado en él un fotógrafo que ha sabido captar a lo largo de su vida pues esos momentos mágicos en los cuales de repente de una situación cotidiana y tal vez de primeras anodina, pues hemos encontrado una composición casi mágica por cómo se fluye a través de sus fotografías, cómo las líneas, las composiciones, las fugas, los elementos, la movilidad de los propios sujetos dentro de sus fotografías han conseguido pues tener imágenes espectaculares, conseguidas a través del trabajo, a través de la paciencia, de la determinación por conseguir una gran foto. Él muchas veces en muchas entrevistas, si podéis buscar por internet o incluso por publicaciones en blogs y demás, siempre ha considerado como que la buena fotografía era como una poesía, en el cual es muy difícil de encontrar, porque así como la poesía ataca mucho al sentimiento, pues es muy difícil que en una fotografía también lo haga, ¿no? Es algo muy sutil y que se consigue primero a través de una composición ordenada, un buen trabajo con la luz, la búsqueda de una historia interesante a la hora de disparar en el momento adecuado, ¿no? Y todo eso, ese conjunto, a veces no funciona, a veces sí, y a veces llega o no a más gente, ¿no? Al final, Steve McCurry es un vivo ejemplo de que cuando nosotros como fotógrafos, digamos que lanzamos una fotografía al público, estamos enfrentando nuestra sensibilidad, nuestra forma de entender la vida con la forma de entender la vida y la sensibilidad de los espectadores. Habrá algunos con los que acertemos y otros con los que ni nos acerquemos. En ese sentido yo creo que es muy interesante estudiar la obra de Steve McCurry. Nosotros en libros como este pues vamos a encontrar desde su propio trabajo como fotógrafo de viajes, como documentalista, también como retratista, pero vamos a encontrar fotografías, como digo, inspiradoras al máximo. Yo personalmente, aunque en este caso son más, bueno, es una recopilación que va a través de pues, los retratos que ha hecho en la India, en Europa,
fotografías que se han hecho en diferentes lugares, en Afganistán, por ejemplo, pues bueno, son fotografías que te hacen darte cuenta un poco de cómo veía la vida, ¿no? Y de cómo la interpretaba, en el sentido de cómo buscar de una fotografía que parece que no hay nada, el esperar un poquito, el tener esa paciencia, el saber buscar, el trabajar una composición para encontrar un punto diferencial que convierta una foto normal en una gran foto. Y esto lo conseguía, como digo, con el trabajo. Esto es muy importante, esto es algo que tenemos que pensar como fotógrafos nosotros, ¿no? A la hora de decir, bueno, muchas veces nos conformamos con la foto primera, la segunda, pero realmente tenemos que ser un poquito pues como una tercera persona que ve desde fuera la imagen y dice, bueno, ¿qué me falta aquí para que esta imagen o esta fotografía tenga ese punch que haga que suba de nivel, ¿no? Bueno, eso Steve McCurry lo hacía y creo que es muy interesante. Por supuesto, el uso del color que él tenía con esas películas con la Kodachrome famosa, ¿no? Que él disparó el último rollo de Kodachrome, aunque bueno, eso se dijo, términos publicitarios, por supuesto, y al final pues conseguía, presionando la película, haciendo que esa imagen fuera más contrastada, que los colores fueran intensos por la subexposición. Bueno, al final conseguía un look muy interesante, muy consistente a lo largo de toda su carrera, también en el digital, y que bueno, pues al final consiguió que el trabajo global de McCurry pues haya sido tan reconocido, ¿no? Es como digo, una de las grandes estrellas de la fotografía moderna. Su trabajo como retratista pues no solo es la etnia afgana, sino que él al final era capaz de capturar a base de trabajar con los sujetos, a base yo creo que de buscar esa complicidad, ese trabajo sin cámara tan importante para el retratista, pues generar esa confianza y esa naturalidad que consiguiera que el sujeto le diera lo que él pretendía de esos retratos. La verdad es que cómo jugaba con los fondos, cómo intercalaba pues esos colores con el sujeto principal, sin ser distractivos, pero aportando, siendo complementarios, siendo... Bueno, al final conseguía unos retratos muy impactantes, sabía muy bien elegir y sabe muy bien elegir a sus sujetos. ¿Qué ocurre? Bueno, a lo largo de su carrera, como digo, dilatada en el tiempo, ha tenido diferentes fases por las que ha pasado. Esto yo creo que le llevó a esa polémica del año 2016 aproximadamente, en el cual, si no lo sabéis o yo os lo cuento, no sé, fue en Siena o fue en una exposición en Italia, uno de los asistentes se dio cuenta en alguna de las fotografías que se habían eliminado, y además de una manera un poco torpe, ciertos elementos de las composiciones que, digamos que enturbiaban un poquito la armonía y el equilibrio compositivo del resto de la foto. Entonces, bueno, claro, esto llamaba la atención porque, como hemos dicho, Steve McCurry en sus principios de carrera pues era más fotoperiodista. El fotoperiodismo se basa en la representación fiel de las escenas que tienes delante. Luego pasó por una época de fotógrafo de viajes, que la fotografía de viajes también, digamos que debería de ser más fiel, aunque bueno, aquí muchas veces, y eso lo saben toda la gente que ha ido por Finlandia, Noruega y por ahí, que bueno, a veces los cielos se los medio inventan un poquito, pero que también tiene que ser real dentro de lo que entendemos, ¿no? de lo que capta el fotógrafo. Pero luego es verdad que Steve McCurry ha tenido muchas colaboraciones con marcas como Lavazza, como Pirelli, como Vogue, como diferentes marcas en las cuales te exigen un trabajo más editorial, un trabajo más pulcro, limpio, en el cual el fotógrafo es el director de la escena, ya no es el fotógrafo que tiene que ordenar el caos, que tiene que ordenar los elementos sin intervenir en la escena, ¿no? Entonces, claro, cuando Steve McCurry se enfrentaba a este tipo de trabajos más editoriales, comerciales, de moda, etcétera, pues al entregar las fotografías pues tiene que estar limpia, sin ningún elemento que enturbie al principal. En este caso pues es muy relevante, y yo creo que al final cuando trabajas en muchos, o tocas muchos palos, vamos a decirlo así, tocas muchos palos dentro de la industria, pero al final a ti se te considera de una determinada manera, pues yo creo que al final hasta tú mismo te haces un poco la picha un lío y acabas pues queriendo, obviamente, y además también tu equipo, porque no hay que olvidar que estos grandes fotógrafos no son ellos los que hacen todo el trabajo sucio, sino que tienen un equipito detrás que les ayuda, ¿no? a este tema, ¿no? Pero sí que al final yo creo que todo se hace un poco de lío y tú lo que quieres es tener la imagen perfecta,
la imagen bonita, estéticamente bien construida, y yo creo que por ahí se hicieron un poquito de lío y todo vino por ahí. Él se justificó, luego tuvo pues esa polémica, ¿no? de que también le echó la culpa un poquito al equipo, que eso fue muy feo. También luego él pues dijo, oye, yo no soy ahora mismo considerado un fotoperiodista, yo no hago este tipo de trabajos, yo hago otro tipo, bueno, al final, que se quedó esa polémica, enturbió un poquito la imagen de Steve McCurry, pero yo creo que al final han pasado unos años y Steve McCurry ha salido adelante por la calidad de su trabajo, no solo anterior, sino posterior a todo lo que sucedió. Pese a ser un fotógrafo que ya pues, cuenta con casi 70 años, y no es que los tenga ya, pues sigue siendo considerado uno de los grandes maestros de la fotografía moderna, uno de los referentes en cuanto a la fotografía. Desde luego, para mí, Steve McCurry es una inspiración, ha sido y es una inspiración y será una persona que ha conseguido, yo creo que lo máximo que a mí me gustaría conseguir en la fotografía, y un maestro al final. Entonces quería hacerle una justicia, no solo porque fue un vídeo que grabé hace muchísimos años de aquella manera, sin volver a traerlo un poquito mejor al canal a este año 2022 para todos vosotros, sino también pues para mí, para redescubrir un poquito su obra, para buscar esa motivación e inspiración que a veces hace falta, y que bueno, y que acudir a estos grandes autores pues hace que te vuelvas a, ¿cómo deciros?, a enamorar de nuevo de la fotografía, o reenamorar, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo desde luego lo he hecho con mucho cariño, y en Instagram me vais a encontrar con mis fotos en Robert Tomás F, con mis talleres fotográficos y formación online en roberttomasfoto.com, y en este canal hablando de fotografía, que es lo que más nos gusta. Así que pasadlo muy bien. Chao, chao. Nos vemos.